este mes hemos estado regalando y seguimos regalando tu curso, Búsqueda Activa, un curso para aprender a reposicionarse de alguna manera en el mercado laboral, ¿no? Que quisimos orientar en su día tanto a personas que estuvieran en búsqueda activa de empleo como a aquellas personas que se lo planteasen en algún momento y no tuvieran muy claro, ¿no? Pues una persona que a lo mejor encontró el trabajo hace 15 años, cuando se plantea el cómo reciclarse en el mundo laboral o si puede tener cierto movimiento, se puede enfrentar casi a un abismo de decir, bueno, ¿por dónde empiezo ahora? ¿Cómo son ahora las entrevistas? ¿Cómo son las dinámicas? ¿Cómo tengo que venderme de alguna manera, ¿no? Blanca, como supongo que casi todos los que nos están viendo ya saben, es coach ejecutivo y se dedica a la asesoría en recursos humanos y a la gestión del talento. Es ahora la directora de recursos humanos de CMS Alviñana, un gran despacho de abogados. Y a Blanca, bueno, Blanca y yo tenemos una relación personal porque fue ella quien me fichó en mi primer trabajo por cuenta ajena allá por 2008 en un despacho de abogados, ¿no? Madre mía, qué horror. Sí, hace ¿Cuánto tiempo tiempo? ya, Blanca? Parece mentira que ya vayamos a entrar en 2023. Además, Blanca tiene una historia personal muy interesante porque tú has tenido el camino de ida y vuelta, ¿no? Has trabajado por cuenta ajena, luego emprendiste y has estado durante 5 años, si no me equivoco, prestando servicios de forma autónoma e independiente y ahora has decidido volver a la empresa profesional, ¿no? Porque nosotras muchas veces en Gelo Creatividad decíamos, parece que solo está el perfil del que por cuenta ajena decide emprender, pero ¿cuántas veces de emprender decides volver a trabajar por cuenta ajena? Sí. Entonces, ya sabes lo que yo confío en tu criterio y cómo te admiro para hablar de todo lo relacionado con el mundo laboral y de mucho más. Y queríamos hablar contigo porque, bueno, es verdad que este año llevamos varios años, ¿no? Viviendo una época convulsa que probablemente hace unos años ni siquiera imaginábamos. Una pandemia, una guerra con amenazas de guerra nuclear, la inflación por las nubes y es un entorno muy voluble en el que además se ha producido un fenómeno en el mercado laboral que ha venido a llamarse, ¿no?, la gran dimisión. Leía antes de entrar, el otro día escuchaba en la radio y luego empecé a leer artículos sobre el tema antes de enfocar este directo, en el que decían que en 2021 50 millones de personas renunciaron a su puesto en Estados Unidos, ¿no? Es verdad que son cifras que están lejos de las que se están produciendo en España, pero también dicen, ¿no?, que en 2022 más de 30.000 personas han renunciado a su puesto de trabajo y si ves los últimos picos de los últimos años, realmente se ha incrementado en un 110% respecto al año pasado, pero es que tienes que ir a 2018 para ver cifras que aún así quedan muy por debajo de las cifras actuales, ¿no? Sí. Entonces, mi primera pregunta, porque además es algo que yo me planteo, como en un entorno que es especialmente incierto, la gente se está atreviendo y además se está atreviendo en masa a dar el paso de renunciar a la seguridad que te ofrece un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es muy amplia, que es, Blanca, ¿qué está pasando en el mercado laboral en 2022? Pues mira, la verdad es que hay muchos factores que inciden en lo que se ha denominado, ¿no?, en Estados Unidos la gran dimisión, que yo creo que en España pues no cumplimos con las mismas características que se han dado en Estados Unidos, pero tenemos muchas cosas también en común en este movimiento, ¿no? Y nos está pasando a todos, ¿no? Dentro del sector legal, sin ninguna duda, pero en todos los sectores en general. Y hay varias cosas que están incidiendo. Por un lado está la pospandemia, ¿no? La pandemia pues nos dio la oportunidad ¿no?, de estar en casa y de reflexionar sobre muchas cosas en las que no caemos en el día a día porque nos lleva un poco a la vorágine ¿no?, de nuestra vida, y ahí nos paramos a pensar y nos dimos cuenta de que había otra forma de hacer las cosas, ¿no? Esto ha impulsado muchos cambios, yo creo, en las organizaciones, pero no han ido al ritmo de las expectativas de los profesionales, ¿no? Que necesitan ahora y se han dado cuenta de que se puedan hacer las cosas con mayor flexibilidad. Entonces, bueno, ahí surge, o se ha potenciado, para mí es un acelerador de algo que ya venían demandando las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes hoy pues no tienen la visión del mundo laboral y de la carrera profesional que teníamos nosotras, yo que soy mucho más vieja. No tanto. Pero ha ido cambiando, ¿no? Y la realidad es que ahora, pues los millennials, las nuevas generaciones que vienen detrás, ¿no? Tienen metas más cortas. No se ven desarrollando su carrera toda la vida en la misma organización. Ellos trabajan por proyectos, cuando no están contentos no tienen tanto miedo a cambiarse,
¿vale? No lo ven como, no tienen ese vértigo que teníamos antes y que tenían mucho más nuestros padres, que donde entraban era donde se jubilaban prácticamente en la mayor parte de los casos. Ahora no es así. Y luego, por otro lado, a esa tendencia que traían las nuevas generaciones que salen de la universidad, se han unido muchas personas mucho más senior que se han dado cuenta de que es verdad que se pueden hacer las cosas distinto. Con lo cual, bueno, pues por ahí están las voces ¿no? de las personas que forman las organizaciones, que nos están dando un mensaje claro y las organizaciones debemos escuchar, porque la realidad es que vivimos en un modelo de carrera y un modelo de trabajo que ha permanecido de forma casi inalterable desde la revolución industrial, ¿no? Pues ya va siendo hora. Sin embargo, las tecnologías, las herramientas y el mundo ha cambiado de forma vertiginosa. Sí, sí, me recuerda un poco a lo que pasa en la educación, ¿no? Que todos los vemos, pero el cambio está tardando mucho en producirse. Y cómo Sí. podemos seguir aprendiendo con ciertos cambios como lo hacíamos hace 30 años, cuando el cambio, el mundo ha cambiado tanto y el mercado laboral al que se van a enfrentar los niños el día de mañana y las habilidades que se les va a exigir son tan distintas a las que se nos exigían a nosotros, ¿no? Completamente. Y en tu opinión también está pasando eso en el mundo laboral, entiendo. Está pasando y además yo creo que como somos más cortoplacistas, yo creo que hay dos puntos importantes que valorar, ¿no? Estamos siendo un poco injustos con nuestras organizaciones en muchos casos y hay una cosa que no hacemos que para mí es clave y que lo he visto pues, en mi experiencia como coach ejecutiva. Yo he trabajado con muchísimos ejecutivos que buscaban un cambio y en muchos casos ni siquiera se habían parado a considerar la opción de intentar producir ese cambio dentro de su propia organización. Muchas veces nos movemos por conversaciones no resueltas o no mantenidas. Entonces, yo creo que antes de moverte, esa reflexión de, oye, tengo clara mi meta, tengo claros mis objetivos, no los estoy cumpliendo donde estoy, pero he hecho algo que esté en mi mano por cambiar esto. Eso es algo que quería preguntarte, ¿no? En este directo pensaba, vamos a enfocarlo desde tres puntos de vista. ¿Cuáles son los retos como empleado profesional desmotivado con mi trabajo actual, ¿no? Que es un fenómeno que se está produciendo? ¿Cuál Sí. es el reto como empresa o como empresario incluso pequeño para atraer y retener ese talento que aparentemente y por la tendencia que se está produciendo es más complicado que nunca retener? Y por otra parte, ¿qué oportunidades se presentan en este contexto de cambio, tanto de empresas de empleados? Y esa era una pregunta que ya me has contestado parcialmente, pero es otra de las estadísticas que leía era el 27% de los trabajadores en España declara que no está contento con su puesto de trabajo y se plantea cambiar o renunciar. Y mi pregunta es, cuando estás en ese punto, tú que has asesorado, como dices, a tanta gente, ¿tienes que aprovechar que has tenido esa fuerza de decir, oye, no estoy contento, tengo que dar el paso y hacer un cambio? O a lo mejor también es el momento de decir, oye, ¿cómo puedo reilusionarme en este trabajo que me tiene descontenta? ¿Cómo puedo marcar mis objetivos para ser parte del cambio de mi organización, ¿no? Porque claro, yo digo, también veo, y quizás una percepción mía, ¿no? Esta renuncia masiva como bueno, si no cambias me voy. Bueno, ¿y qué haces tú para cambiar? Que eso es algo que tú siempre me consta que impulsas mucho en la gente, ¿no? Incluso muchas veces tú dices que en el caso de las mujeres, muchas veces no verbalizamos lo que queremos y no estamos contentas con las condiciones de flexibilidad, de salario, de posicionamiento, porque no las verbalizas. A lo mejor te sorprende la respuesta de Sí. tu organización, ¿no? Sí, sí, siempre tenemos esa voz interna que nos dice, él se tendría que dar cuenta o ella se tendría que dar cuenta, ¿no? de lo que me pasa. Pues no es verdad, ¿no? Tu jefe, tu empresa no es tu padre, no tiene por qué saber lo que te pasa si tú no se lo cuentas, ¿no? Y yo esto lo he visto muchísimas veces, tanto dentro de organizaciones, e incluso alguna que hemos compartido, como fuera de ellas, ¿no? Y es una pena porque al final, ¿no? Es como la gran dimisión también se ha llamado de Great Resignation, ¿no? Que es como que la gente ya no quiere estar resignada con las cosas como están o hay una cierta sensación de desencanto. Oye, reencantémonos, ¿qué está en tu mano hacer? ¿No? Yo creo que las personas muchas veces, bueno, casi todas las veces vemos más verde el césped del vecino, eso es una realidad. ¿No? Y realmente cuando llega ese momento de descontento en el que sabemos que no estamos contentos, pero no sabemos muy bien por qué, buscamos fuera cosas que tal vez podemos encontrar dentro. Y hay una realidad incontestable y es que nosotros solo podemos influir en aquellas cosas que dependen de nosotros. Entonces, para mí, antes de moverme y de renunciar, ¿no? Y de tirar la toalla
a una organización pues donde, bueno, salvo casos puntuales, pero una organización en la que estamos, que apuesta por ti, por tu formación, por tu desarrollo, en la que hay cosas pues con las que no comulgas, oye, intenta solucionarlas primero dentro y luego, si no consigues no mover esas cosas que para ti son importantes, búscalas fuera, por supuesto, pero ese esfuerzo de hacerlo dentro nos cuesta más que dar el salto, ¿no? Y abandonar el barco, que muchas veces... Pues decía que percepción también dice como tienes que trabajar una pareja, ¿no? Es que a lo mejor tienes que trabajar internamente en tu empresa. Que yo entiendo que muchas veces es complicado, que muchas veces te das contra una pared, porque al final la resistencia al cambio, siempre, la fuerza de resistencia al cambio, y tú y yo lo sabemos, siempre suele ser más fuerte que las ganas de arriesgar y cambiar lo que está establecido, ¿no? Pero es cierto que si de repente todos decimos no funciona, me voy, o sea, leía, claro, las miles de horas de trabajo que se han perdido en Estados Unidos, el coste que ha supuesto para las empresas, y digo, ¿no hubiera sido más fácil realmente hacerlo de otra manera y ayudar a que esta corriente, ¿no? Y este empuje hubiera hecho que las organizaciones cambiaran ciertas prácticas para adaptarse a lo que demandan los empleados hoy en día? Sí, yo creo que eso está pasando también, ¿no? Y que hay que ser un poco justos también con las organizaciones. Yo creo que hemos avanzado bastante, que el mundo laboral que tenemos hoy no tiene nada que ver con el que había antes de la pandemia. O sea, yo veo cosas en el despacho que pienso en etapas anteriores y me parecerían imposibles, ¿no? Y sí que se ha trabajado mucho y que cada vez avanzamos más hacia la flexibilidad. Dicho esto, la gran dimisión lo que produjo fue el abandono del puesto de trabajo, pero para cambiar radicalmente de profesión, ¿vale? Un poco como en tu caso, Mar, que cambiaste radicalmente de foco, ¿no? Pero lo que estoy viendo yo en España es movimientos laterales, ¿no? Gente que se cambia dentro del mismo sector, que no deja de ser abogado, por ejemplo, simplemente se cambia de despacho. Y yo creo que ahí hay que medir las cosas de forma distinta. O sea, hay veces que, oye, que decides, pero para mí la clave, y esto es ya una recomendación de cara a los profesionales y no a las empresas, porque hay muchas cosas que las empresas pueden hacer por ti, pero hay muchas más cosas que puedes hacer tú por ti. Y eso normalmente lo olvidamos. Estamos esperando a que alguien coja las riendas de nuestra carrera y decida por nosotros, en vez de llevarlas nosotros mismos y decir, oye, a mí ese análisis, ¿no? que hacíamos en algún curso de geocreatividad de, oye, ¿qué es para mí importante? ¿Cuáles son mis metas y mis objetivos? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo hago verdaderamente bien y cómo puedo ponerlo en valor? ¿Qué barreras estoy encontrando para poder alcanzar mis metas y cómo las puedo derribar? ¿Las puedo derribar por mí mismo? ¿Necesito ayuda de alguien? ¿Quién puede ayudarme? Y luego marcar un plan de acción, ese plan de valorar opciones. Oye, pues mis opciones pueden ser trabajar dentro de mi organización para poder cumplir este objetivo y derribar esas barreras que me lo están impidiendo. Puedo irme a otro sitio o puedo esperar a que ¿no? la divina providencia o el azar pues decida por mí. Y una vez que tienes claras las distintas alternativas o las distintas opciones, pues valorar un poco el coste-beneficio de cada una de ellas. Y luego apostar un poco, decir, oye, total, si me voy a cambiar, ¿qué pierdo por intentarlo primero dentro? Sí, sí, exacto. Que dices, por lo menos darle una oportunidad, ¿no? A la organización. Claro, porque luego hay otra cosa que yo he visto mucho y es que normalmente cuando estamos frustrados o estamos descontentos con nuestra situación actual, solo vemos el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Como diría Darth Vader. Vemos a Darth Vader, pero no vemos todo lo positivo que tiene nuestro entorno. No estamos viendo toda la plataforma de oportunidades y relaciones que yo no estoy optimizando dentro de mi organización. No estoy viendo muchas cosas que luego cuando me cambio empiezo a ver. Y he visto muchísimos arrepentimientos al dar ese salto al vacío, ¿no? Y lo comentábamos el otro día, Mar, yo cuando me independicé, me independicé por una situación muy concreta. Yo me fui a Chile expatriada con mi familia durante 5 años. A mí siempre me ha chiflado mi trabajo, tú lo sabes bien. Y siempre he intentado cambiar las cosas desde mi ámbito de influencia, con lo cual ha crecido normalmente. Pero cuando me fui, bueno, pues decidí explorar otras vías, ¿no? Aprovechando ese paréntesis vital que te da la expatriación y por eso me independicé y generé mi propio proyecto. Y estaba muy contenta, me iba muy bien, tenía muchos clientes, hice un montón de cosas chulas, la más chula mis cursos de geocreatividad. Y eso
pues me aportó muchísimo, pero siempre eché de menos el mundo corporativo, porque yo tengo claro que a mí lo que me va es, ¿no? Es el estrés y la caña del día a día, y aunque tengo 3 hijos, consigo conciliar ambos aspectos como puedo. Soy una malabarista. Pero me gusta mucho trabajar en un entorno corporativo y ver, ¿no? Cómo impacta en la organización pues, todas esas iniciativas que puedes poner en marcha. Pero la gente no entendió muchos amigos o antiguos compañeros me decían, pero bueno, esto es como un mensaje súper negativo porque veíamos en ti como una posibilidad para nosotros a largo plazo. En plan, sí se puede, mira, Blanca se independizó, le va muy bien y era como la luz al final del túnel. Digo, oye, es que todas las opciones, no hay una opción que sea perfecta. Todo tiene su lado B y lo que hay que tener claro es qué es lo que a ti te puede funcionar mejor, ¿no? Y al final, pues el trabajar por tu cuenta tiene muchas aristas también, es muy solitario, tú eres tu propio departamento de marketing, de venta, financiero, nunca tienes la certeza de cómo va a ir el mes siguiente y no tienes a nadie con quien compartir pues, tus ideas, ¿no? Y a mí esto me pesó mucho porque soy un ser social por naturaleza, ¿no? Pero es Pero que tú dices de, al final no hay una opción válida. A mí mucha gente que al final, bueno, pues como yo he montado mi empresa y tenía el curso de tengo el curso de emprendedores, entonces mucha gente me dice, quiero dejarlo todo y emprender. Y yo, al contrario de lo que pudiera parecer, ¿no? Que yo animo a la gente a venga, emprende, lucha por tus sueños adelante. Yo siempre digo, para y piénsatelo muy bien y valora muy bien tus opciones y estudia mucho aquello en lo que te quieres lanzar antes de dar el paso y en la medida de lo posible intenta compatibilizar el arranque de un proyecto propio con tu trabajo por cuenta ajena que te aporta esa seguridad, porque dices, es que a mí también me parece peligroso ese mensaje siempre de, recuerdo hace un tiempo un amigo que me decía, no, es que yo le digo a mis hijos que tienen que buscar un trabajo que les haga felices. Y yo le digo, jo, pues yo el mensaje que intento lanzar es, tienes que adaptarte a lo que venga el día de mañana en tu vida laboral. Entonces, está fenomenal intentar buscar algo que te guste, porque obviamente, desde mi punto de vista, vas a poner más pasión e incluso vas a trabajar mejor, pero también es muy importante saber adaptarte. Y no sé si de alguna manera, y quizás esto es una generalización y me paso un poco de rosca o digo algo políticamente no incorrecto, no sé si de alguna manera las nuevas generaciones no tienen la capacidad de decir, me adapto, porque de alguna manera, ¿no? Esa gran dimisión también me viene motivado por estoy desmotivado, no me convence, quiero vivir nuevas experiencias y dices, jo, pero es que muchas veces en la vida tienes que adaptarte y pensar que puedes hacer un trabajo que no sea el trabajo de tus sueños, pero hacerlo de la mejor manera posible y dar el máximo y tenerlo como medio para un fin, ¿no? Que es ganarte la vida, ¿no? A mí me parece también muy peligroso ese mensaje de siempre buscar tu felicidad en el trabajo, porque a lo mejor ligada te tiene que apasionar, ¿no? A lo mejor tú puedes buscar la felicidad en un trabajo que no te apasiona, porque es un medio para un fin. a ver, para mí es que la vida es como te la tomes. Entonces, yo he sido muy feliz como emprendedora, he sido muy feliz en casi todas mis experiencias profesionales, en una no, fui profundamente infeliz y por eso me fui con viento fresco, pero al final para mí la clave es tener claro qué es lo que, ¿no? qué es lo que tú haces bien, cómo potenciar eso, qué valor aportas y qué te hace a ti sentido, ¿no? Y en realidad hay que hacer los puestos a tu medida, ¿no? Y explotar un poco tu potencial dentro del contexto de una organización. Y luego, dentro de esa organización, pensar un poco a largo plazo, ¿no? No me vale que te tenga que gustar todo lo que haces. Pues oye, Claro. es que cada posición y cada proyecto tiene cosas que te van a gustar más y menos. El foco es que pienses en global y que vayas avanzando pues, hacia la meta que te marques, ¿no? Y para eso habrá que hacer cosas que te gusten mucho, otras que te gusten menos. Pero siempre intentar verlo desde un vaso medio lleno, ¿no? Que es la manera pues de motivarse. La motivación no te la da otro, la tienes tú intrínsecamente o no la tienes. Y si eres infeliz, lo vas a ser como autónomo, lo vas a ser en cualquier organización. ¿Y tú qué retos crees que enfrentan? Es verdad que son distintos puntos de vista, ¿no? Pero tanto las empresas como incluso pequeños empresarios a la hora de, tú que eres experta en cómo gestionar el talento y en cómo gestionar a las personas, estos empleados que ahora están descontentos, que hay un 27% que dejarían su trabajo como organización o como empresario, ¿cuáles crees que son nuestras bazas, tanto para atraer como para retener a personas que queremos trabajando con nosotros? Pues mira, para mí hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde las organizaciones, pero hay una que resume todas las demás, escuchar.
Ujú. No es café para todos, no a todo el mundo le motiva lo mismo, no todo el mundo tiene las mismas inquietudes y no todo el mundo tiene el mismo potencial. ¿Vale? Entonces tú tienes que saber un poco, oye, pues, ¿qué le pasa a tu equipo? ¿No? Yo participé hace poco, participamos en el barómetro de experiencia de empleado del Instituto de Empresa y en Evolución, que para mí fue súper revelador. Ellos decían que el viaje del empleado tiene 6 fases y creo que eran 24 interacciones o touch points, ¿no? Y lo que tienes que detectar es cuánto le importa a cada persona del equipo cada una de esas interacciones, cuánto de importante es para ellos y qué valor le dan dentro de tu organización. Para no poner el enfoque en cosas que realmente les importan poco, como por ejemplo, oye, ¿a ti cuánto te importa la silla en que te sientas? Pues me Ujú. importa un 2 sobre 10. ¿Y cómo valoras tu silla dentro de la organización? Pues un 5. Pues eso es una puntuación bastante mala, pero es que le importa un pimiento. Claro. ¿Vamos a poner foco en el mobiliario? Pues no. Hay que poner foco en lo que de verdad importa. Dicho esto, para mí la clave es que la gente sienta la confianza de trasladarte estas cosas que estamos diciendo. Que antes de buscar fuera, intente buscar soluciones dentro y que sienta la apertura de la organización para intentar canalizar esas inquietudes y que cada talento pues, esté en el lugar adecuado. Muchas veces el lugar adecuado no está dentro de la organización. Ujú. ¿Vale? Y la rotación yo creo que es necesaria. Desde luego, un sector como el nuestro es necesaria porque, oye, pues hay gente que tiene carrera a largo plazo dentro de la organización y hay gente que no. Hay perfiles técnicos que pueden estar toda la vida haciendo lo mismo y que eso es lo que les motiva. Muchas veces pensamos que, oye, que este tío que es muy bueno en lo que hace, hay que ponerle a gestionar. Pues es que no quiere gestionar, es que a lo mejor lo que le motiva no es gestionar, es hacer proyectos tecnológicamente muy retadores y Claro. darle más contenido técnico y no una progresión jerárquica. No todo el mundo busca esa progresión. Entonces, lo importante es saber qué espera cada uno y si tú puedes y quieres dárselo. Y encontrar ese punto de equilibrio, ganar-ganar, tanto para la empresa como para los profesionales que forman parte de ella. La verdad es que me encanta escucharlo desde un punto que al final conviertes a las organizaciones en algo muy personal, ¿no? Y dices, ¿cuál es nuestra principal baza? Escuchar qué les pasa, escuchar ese descontento, porque en el programa que te decía que escuchaba en la radio el otro día respecto a este tema, la herramienta que ponían como ejemplo, entiendo que también por ser algo novedoso, no sé si has oído hablar de ella, era una herramienta de inteligencia artificial que te graba la videollamada y es capaz de detectar por los signos faciales de los empleados, por el lenguaje no verbal, si esa persona está quemada o no en su puesto de trabajo. Y entonces tienen diseñada que en la videollamada los compañeros le puedan hacer like, como herramientas de motivación. Y te prometo, Blanca, que dije, hasta aquí hemos llegado para el programa de radio, porque digo, entonces me encanta escuchar que hay esperanza y que también hay organizaciones como en la que tú lideras un departamento de recursos humanos que pone el foco en escuchar a las personas y no que haya herramientas que te vean que si cierras mucho los ojos estás estresado. Claro. O sea, al final es un tema de dar importancia a lo que de verdad lo tiene. En mi sector solo invertimos en personas, entonces se invierte mucho tiempo, se invierten muchos recursos en formar al equipo y en hacerle crecer. Y después de 3 años ¿no? mentorizando, dando formación y poniendo todo el interés en formar a alguien, se te va porque no está motivado, porque no está en las operaciones que le interesan o porque no se siente escuchado o porque, esto me pasó una vez, es un caso basado en hechos reales, como en las películas, un chico que bajó, al que tú conoces de hecho, bajó a verme a mi despacho, al que llamaban el consultorio, porque siempre bajaba todo el mundo, me faltaba un diván, y me dijo oye, que estaba muy quemado y muy desmotivado porque él había estudiado en el Instituto de Empresa, le encantaba la docencia y, sin embargo, el director de su departamento siempre se llevaba a otras personas a acompañarle a dar clase allí. Y estaba totalmente ofuscado. Y le dije, oye, ¿tú se lo has trasladado esto? Me dice, no, hombre, él tendría que saberlo, lo que hablábamos antes. Y le dije, mira, querido, te doy hasta las 5 para que vayas a ver a esta persona y le digas que eres alumno del Instituto de Empresa, alumni, que hiciste ahí el máster, y que quieres y que te encantaría ir a dar clase con él. Claro. La semana siguiente Estaba le dando. estaba acompañando. O sea, que muchas veces nos ponemos nosotros mismos nuestras limitaciones, ¿no? ¿Y qué oportunidades crees, ya dejando los retos a un lado, qué oportunidades crees que se presentan en este contexto de cambio? Y además voy a intentar ser más concreta,
porque al final, claro, no tienen las mismas oportunidades un chico de 25 años que una mujer de 45. Entonces, aprovechando que nosotras somos entrevistadoras y entrevistadas en ese rango, y que la mayoría de nuestra audiencia en Creatividad y de nuestras alumnas son mujeres que muchas veces están buscando pues un cambio profesional para poder conciliar o para estar más motivadas profesionalmente o la forma de reinventarse, ¿no? El otro día leíamos en Es Decir Diario una cuenta de Instagram que se dedica a informar de entrevista muy interesante, que se hacía eco de un hilo en Twitter, no sé si llegaste a verlo, que decía, oye, necesito historias de gente que haya cambiado de profesión y se haya puesto a estudiar entre los 30 y los 40. Y había un montón de historias maravillosas que las estuvimos comentando nosotros en Hello Creatividad porque decíamos, fíjate que al hilo de que estemos regalando el curso de búsqueda activa y que permitemos a la gente de alguna manera el tener el conocimiento que le pueda llevar a esa reinvención, ¿no? Entonces había mucha gente que de repente con 35 años estaba limpiando tele, se ponía a estudiar y 6 años después estaba intentando ser radióloga, o gente que había hecho un FP, o gente que al ser madre la habían despedido y se había puesto a estudiar otra cosa, o directamente se había puesto, como tú dices, a marcarse las metas y a intentar cambiar de profesión, ¿no? Y la verdad es que era un hilo muy interesante. ¿Tú qué oportunidades crees que podemos tener en este entorno de cambio las mujeres de entre 30 y 50 años, quizás, ¿no? Cuando tienes amenazas externas que te dicen, oye, tu currículum ya no vale lo mismo porque eres madre, o es que profesionalmente tú vas a necesitar unos horarios que la empresa no puede darte, o es que, claro, si emprendes, no sé dónde vas a sacar el tiempo, porque con los niños a ver cómo lo gestionas. Con todos esos mensajes muchas veces que vienen de fuera y que muchas veces a muchas mujeres nos hace sentirnos pequeñitas y decir, ostras, ¿no podemos? ¿Qué oportunidades crees que se presentan o cómo se podrían enfocar? Pues mira, sobre todo hacerse esta reflexión. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve pensar eso? ¿Te va a servir para cambiar tu edad? Obvio. No, no. No te sirve para cambiar tus circunstancias. ¿Va a eliminar a tus hijos de la ecuación? ¿De repente van a desaparecer? Pues tampoco. Cada uno tiene su contexto y sus circunstancias. Entonces, como eso está ahí, vamos a ver qué podemos hacer con todo nuestro pack y cómo ponerlo en valor, ¿no? Yo esta conversación la he tenido 1000 veces. Al final, tengo muchas amigas que hice en Chile, mi experiencia como expatriada, y cuando volvimos de esos 5 años, todas se sentían, y yo me incluyo ahí, como fuera del mercado. Tendré oportunidades, ahora tengo 45 años, llevo 5 años fuera, he salido del mercado, no tengo visibilidad, nadie quiere a alguien de 45 años con 3 hijos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay un montón de oportunidades para quien quiera cogerlas. Entonces, para mí es clave lo que hablábamos antes. Oye, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Tengo claro lo que quiero, lo primero es marcar el objetivo, porque si no, llegarás muy rápido y muy motivada a cualquier parte, que tal vez no sea la que tú necesitas, ¿no? Eso lo decía muy bien el gato de Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando ella llega y le dice, oye, ¿puedes decirme qué camino es de seguir? Y el gato le dice, pues depende a dónde quieras ir. No me importa muy bien dónde, entonces da igual el camino que escojas, ¿no? Si tú tienes clara la meta, es muy fácil el establecer esa estrategia que marcamos en el curso de búsqueda activa para alcanzar ese objetivo, ¿no? Con los condicionantes que tengamos cada una y con nuestros requerimientos, pero el no nos lo tenemos que poner nosotros, que te lo dé otro. Cuantas más puertas llames, más posible es que se te abra una. Exacto, Y luego, siempre dices que el no ya lo tienes, entonces claro, lo tienes que darlo, ¿no? claro. O sea, yo cuando llegué aquí al despacho, tenía muchas ideas de cosas que había que hacer y me decían mucho eso de, te van a decir que no. Bueno, pues que me lo digan. ¿No? Que me lo digan. Si yo creo en algo, voy a por ello. Y si no, no tienes derecho a quejarte. Y esto me encantaría ligarlo a otro de tus consejos en el otro curso, Desarrollo Profesional y Estrategia LinkedIn, ¿no? Que es que tú dices que hay gente a la que nos cuesta más vendernos, ¿no? Y que es básico para lograr un objetivo que tú seas capaz de verbalizar cuáles son tus capacidades y hacia dónde vas a llegar. Y no por eso eres una persona poco humilde o eres una... Que es algo que tú dices siempre, que nos cuesta ponernos en valor muchas veces. Claro. Eso es un sesgo de género como la copa de un pino, que nos hace partir de una posición bastante inferior a la hora de desarrollarnos profesionalmente y de alcanzar nuestras metas, porque nos han educado para ser humildes, para ser prudentes, para no levantar la voz, y a ellos para correr más rápido, para saltar del árbol, para atreverse con todo, ¿no? Eso polarizando mucho y
y que, oye, que muchas veces no es una realidad y cada vez pasa menos. Pero la realidad es que veo muchas más mujeres que me dicen cosas como, es que yo no soy de vender, o que me dicen cosas como, es que tengo mucho trabajo, y que no ponen foco en lo que de verdad importa. Los hombres tienen en general instalado el chip del networking y de la visibilidad y lo ven como parte de su trabajo, una parte natural. No todos, pero en su mayoría. Sin embargo, nosotras tenemos dos esferas diferentes y no hacemos networking, por ejemplo, con las amigas, ni se nos ocurre poner en valor a otras. Nos sponsorizamos menos entre nosotras. Y luego, pues somos más prudentes, preguntamos, levantamos menos la voz en una reunión. Muchas veces, bueno, 2/3 de las mujeres sufren alguna vez durante su carrera profesional el síndrome del impostor, ¿no? Esa sensación de que estás donde estás por circunstancias ajenas a tu propio talento. Y al final, cuando tú no eres capaz, primero, si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Eso es una realidad. Si no eres consciente de lo que haces bien, de lo que tienes tú que aportar valor a otros y no lo pones en valor, es muy difícil que los demás lo adivinen por generación espontánea. ¿Vale? Y no hay que verlo como una cosa de, no, es que yo soy muy prudente, no me gusta presumir. No es presumir. Es que tú tienes un producto y tienes algo que aporta valor a otros y les estás restando la oportunidad de aprovecharlo. Se lo va a llevar el de al lado, que es mucho más paquete que tú. Claramente. Y al final muchas veces por saber venderse, pues te pasan por la derecha, claramente. Claro, y no dar una connotación negativa al venderse. Le damos siempre una connotación negativa. Yo escribo muchísimo en LinkedIn y no escribo para que la gente vea lo lista que soy. Escribo porque me encanta mantener mi red de contactos nutrida, porque me encanta aportar las cosas que yo he aprendido y que a otros les sirvan sin pasar la travesía del desierto por la que yo he pasado hasta aprenderlo oye, y nutrir la red con cosas que a mí me han servido mucho y que creo que pueden servir a otros. Y eso ha generado que otras personas me escriban, que pueda conocer a gente súper interesante y que pueda poder elegir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Cuando yo me independicé, publiqué en LinkedIn un post. Yo soy muy pesada en LinkedIn, escribo muchísimo y porque me chifla y me encanta la comunicación. Y oportunidades, como tú nos has contado y como cuentas en el curso, ¿no? Que muchas veces no estamos aprovechando todo el valor que tiene esa red. No lo aprovechamos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que nunca pierdes contacto con personas que para ti han sido importantes, pero que no tienes un lazo de amistad que te permita tener un contacto constante por WhatsApp, por ejemplo, como con tus amigas, pero es una forma no invasiva de mantenerte visible en la mente de tus potenciales interlocutores. Y en el momento en que surge una necesidad, ¡zasca!, cuentan contigo. Vamos, eso nos ha pasado a nosotras concretamente. Claramente. Pues 1.000.000 de gracias, Blanca. Me ha gustado muchísimo este ratito contigo. Espero que les haya servido mucho a todos los que nos han escuchado para posicionarse un poco en la cabeza, sobre todo este chute de motivación final, ¿no? De decir al final, si tú quieres cambiar, primero puedes empezar a cambiar, intentando cambiar dentro a tus circunstancias y segundo tienes que establecer un plan de acción, ya sea dentro de tu organización o fuera, ¿no? Porque solo así llegaremos hacia donde queremos. Y luego ese segundo consejo que ya me has dado a mí más de una vez a nivel personal, venderse no es negativo y contar lo que haces bien y en donde puedes aportar valor, lo que puedes conseguir con eso es ayudar, ¿no? No que nadie piense si vas presumiendo o no. Exacto. Pues muchas gracias por tu Mar, solo lo piensas tú, no lo piensa nadie que te conozca. Bueno, pero es verdad que yo a veces en ese apartado y lo sabemos las dos y seguramente mucha gente de la que está aquí al otro lado también, porque es una conversación que tengo de forma recurrente con mucha gente y yo cuando estoy en el otro lado soy de las que animo, como tú, a decir, no, ya lo tienes que contarlo, tienes que tal, pero luego aplicarlo uno siempre cuesta más. Pues sí, pero mira, el sector legal perdió mucho con tu gran dimisión, me consta, porque Mar es una de las abogadas más brillantes que yo he conocido en mi vida, así que lo que haces tiene que aportar valor a otros porque si no, no tendría mucho sentido. ¿Ves? Eso es lo que me pasa, que yo te digo, es que tú me quieres mucho cuando me dices esas cosas. No es verdad. Yo soy una persona muy objetiva y muy en contacto con el talento. Pues muchas gracias.
que todos sepan que también seguimos, mira, que Clara Blanca con los conceptos. Gracias por este directo en Creatividad. Pues gracias, Blanca, y gracias a vosotros por estar al otro lado. Ya sabéis que su curso Búsqueda Activa está disponible durante esta semana con acceso gratuito. Os animamos a apuntaros al curso, aunque ahora no tengáis el momento de hacerlo, a compartirlo con amigos y con gente a la que creáis que pueda ser de utilidad, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Tanto de Blanca como Hello Creatividad con esta acción. El poder poner nuestro granito de arena a este mundo tan convulso que tenemos ahora en el ambiente laboral y poder ofrecer un poco de luz al final del camino, que siempre la hay. Muchas gracias, Blanca, por tu tiempo. Y gracias a ti y a todos los que os habéis conectado. Gracias, chao. Chao.